Vale, seguimos entonces con el video de las validaciones que quedamos por ver. Ya, validaciones usando la librería SOD. Vale, entonces como vimos así, como a modo de introducción, lo que hace esta validación en el fondo es tomar un objeto, ver la estructura de ese objeto, comparar ese objeto con X validación y ver si es que esa X validación sigue los lineamientos que definimos para validar o no. Por ejemplo, asumamos una persona X. Una persona tiene una edad. ¿Ya? La edad la vamos a definir como un campo numérico. Ok, entonces, en el objeto que me envíen representando a la persona, que me envíen, estamos hablando desde el front, representando a la persona, debe ir como mínimo edad, por lo que hemos definido hasta ahora. ¿Ya? Edad. Edad debe ser, además, de tipo numérico. Por lo tanto, si yo envío un objeto que tenga la propiedad nombre, no pasa la validación, porque la validación espera edad. Vale, si viene un atributo que se llame edad, pero su valor es Mario, tampoco pasa, porque dijimos que la validación espera que el campo edad sea de tipo numérico. Además, mi validación puede considerarse en tamaño. O sea, el valor mínimo para esta variable numérica va a ser 20 y el valor máximo va a ser 99. Estamos hablando de números. ¿Ya? Entonces, si es que llega un objeto que tenga el atributo edad, pero que su valor sea 1, tampoco pasa la validación. Si es 100, tampoco la va a pasar. ¿Ya? En el caso de strings, lo mismo, pero que tenga una mínima cantidad de string, una máxima cantidad de string, que tenga solamente letras, que no tenga caracteres, ¿ya? Y en ese sentido van las validaciones. Entonces, cuando estamos hablando de nuestra aplicación que espera un user ID y un method, en este caso el user ID debe ser un número, por cómo se definió en la tabla, ¿ya? Y el method debe ser un varchar, ¿ya? Entonces, esa sería la validación, lo que vamos a crear. Ahora, en base a la documentación, que es lo que estamos viendo acá, ya en este caso el objeto tiene solamente la propiedad nombre y que me dice que va a ser de tipo string. Ya, entonces empecemos por ahí. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Bueno, voy a cerrar todo esto que tengo acá. Voy a crear una carpeta nueva. Ya, bajo src tenemos los repositorios, las rutas, los servicios, la carpeta típica de utilidades y voy a crear la carpeta validación. No esquema validation, no esquemas o SOD, como sea. Va. Ya para guardar los esquemas de validación, porque según SOD se considera que esto es un esquema. ¿Ya? Ahora, además de eso, y como estamos trabajando con Jono, Jono ya tiene internamente una consideración para las validaciones. Déjame buscar. Acá, validador SOD. ¿Ya? Entonces ya me dice un poco, igual tengo que instalar SOD, pero me dice cómo lo voy a hacer o dónde lo voy a dejar. ¿Ya? En este caso, si vemos el ejemplo, dice, bueno, primero define tu esquema, importas las librerías, luego defines tu esquema y en tu ruta, como middleware, vas a tener la llamada aquí a la validación. Entonces, quieres validar entrando desde JSON, como estamos trabajando en Postman, validando este tipo de datos. ¿Ya? Y vamos a obtener el dato y lo vamos a devolver en el caso de que esté bien o esté mal. ¿Ya? Entonces, en base a esto, nosotros podemos ya empezar a trabajar. Estamos trabajando con Payment. Payment Method. Validator. Ya, podría ser Validator o Schema Validator. Podría ser cualquiera de esos tipos. Vale, ahora, entonces, según la documentación, dice, tengo que agregar SOD Validator. Esa librería, SOD Validator. Obviamente no la tengo, o sea, si yo me voy a mis packages... Ah, sí la habíamos instalado, no me acordaba. Ya está instalada. Entonces, sigamos la estructura de acá. Dice, primero creo el esquema.
Voy a cambiar cambiar el apellido. Acá. Ya, porque le dije que va a estar en la carpeta validar esquemas y le dije validator, así que esquema. Ya, y ahora entonces voy a exportar payment method esquema. Veamos primero si es que, porque la base de datos también se consideran que son esquemas. Ah, y acá están solamente como categoría. Ya, vale. Entonces en este caso va a caer como esquema. Igual a que, como dice acá, z por sod z.object. Z no me está encontrando. Mire, no lo está encontrando. Entonces, import z from sod. ¿Vale? Punto object. Ahora se lo encontró. Ya, vale. Entonces va a ser de tipo object. Me faltó el const. Y ahora entonces, según la documentación, dice que tengo que... ¿Qué necesito yo? ¿Qué estoy esperando? Estamos trabajando con los métodos de pago. Y los métodos de pago, entonces, según nuestra tabla de la base de datos, hacemos acá, dice necesito el user ID y el método. Acuérdense que estamos guardando, por lo tanto el ID es opcional en este punto. Vamos a validar solamente entonces, por ahora, vamos a validar solamente que tenga un usuario asociado y que tenga un método escrito. ¿Ya? En el caso del ID del ID del usuario, solamente tenemos que sea un integer. Después vamos a validar, conectando la base de datos, vamos a validar si es que existe ese usuario o no, pero por mientras solamente que sea un entero, un número, ¿ya? Y en el caso del varchar, que su máximo no pase los 15 caracteres, ¿ya? Solo eso. Entonces, tenemos dos propiedades, user ID, y voy a dejarlo así por mientras, método. Esas son mis dos propiedades. User ID entonces va a ser de qué tipo? Z por sod number. ¿Ya? Dejémoslo. Se volvió loquito mi ID. Y method va a ser un string. Vale, eso entonces me define por ahora, y dejémoslo así, me define que debe venir un user ID y debe venir un método. Dejémoslo así, como que este va a ser por ahora el esquema, payment method esquema, ¿vale? Y está respetando este tipo. Y ahora nos vamos a la ruta. Y en la ruta, en este caso en el post, como dice, tenemos que llamar a ZValidator, que es el middleware que se va a encargar de la validación. Como un middleware va a estar antes de la llamada a la ejecución de la lógica en sí y después del parámetro de entrada para la ruta. Entonces, ZValidator, esto debió haber actualizado. Ups, ahí está, ZValidator, ok. Y tengo que decirle primero de dónde viene o de qué tipo es la información. Viene por parámetros, viene por JSON, viene asumiendo que estamos enviando un formulario. En este caso estamos trabajando con JSON. ¿Y qué vamos a validar? ¿Qué tipo queremos validar? ¿O qué esquema en este caso? Bueno, dijimos que era el payment method esquema. Entonces, payment method esquema. Listo. Y ahora, con eso, bueno, lo voy a contar. Y con eso ya entonces tenemos listo que se va a realizar. Esto lo voy a quitar porque fue el del video pasado. ¿Ya? Y que se va a realizar esa validación en base a este tipo de este dato. O este tipo de datos. Lo que sea que esté ingresando por JSON, desde el body, pero en JSON, lo vamos a validar contra este esquema. ¿Ya? Que ya vimos que tiene que por ahora al menos tener esos valores. Ahora, si pasamos si pasamos la validación o el middleware, en este caso ahora vamos a obtener, acuérdense que, y esto ya no tiene que ver con Jono, tiene que ver más con Express, con la librería. Cada middleware tiene acceso tanto al context como al response. ¿Ya? Tiene acceso al request y al response. Entonces, como estamos en un middleware, y en este caso estamos validando, si la validación no se cumple, que esta lógica la crea SOD, puede darme automáticamente un response, ¿ya? Y un response fallido. O, si se cumple, puede actualizar el request y enviarle o inyectarle un valor, que en este caso sería la transformación del estado.
Entonces, yo en este punto puedo, en vez de obtener lo que está en el JSON, que se supone puede venir malo, ya, yo voy a const data, siguiendo la documentación, es igual a context punto request punto valid JSON, siguiendo la documentación que me dice acá. Ahora, ojo, esto me está marcando error porque yo no sé, yo express y ruta, yo no sé exactamente qué está entrando, ¿ya? Por lo tanto, ese argumento no lo conozco, porque puede ser, como vimos recién, puede ser por parámetros, puede ser por la query, la URL, puede ser el envío de un formulario, entonces por eso me está dando un error. Que no es un error propiamente tal, ¿ya? Es un tema de tipeo, pero simplemente le decimos que no tenemos forma de saber, así que va a quedar como un never. Y con eso se va el error. Ahora, voy a dejar method payment, de igual manera no lo voy a quitar todavía, ya, y voy a dejar data. Entonces voy a imprimir data y también voy a... Ah, bueno, esto ya está impreso, ¿ya? Y vamos a ver cómo va a quedar. Vale, voy a levantar mi servidor local, voy a abrir Postman, ok, donde nos quedamos el otro día, y voy a enviar un objeto vacío para ver qué va a pasar. ¿Vale? Y si recuerdan, la última vez, el video pasado, esto nos devolvió un error 500, porque había un error previo, ¿ya? Entonces, en este punto, cuando enviábamos los datos al servicio, el servicio quería obtener los datos, no habían esos datos porque estamos enviando un JSON vacío, y simplemente se moría. Se moría el servicio y nos daba un error 500. Ahora, como estamos llamando al middleware del validator de SOD, él nos da una respuesta antes de pasar al service. Entonces, básicamente, en este punto, en el middleware, ya salió la respuesta. No entré aquí. Y de hecho, no me mostró la información. Ya, simplemente se murió. Entonces, se saltó todo este paso, todo este completo, incluyendo esto acá. No alcanzó a entrar aquí. ¿Por qué no alcanzó? Porque el middleware atajó. Dijo, hay un error, y me devolvió. Ahora, si leemos ese error en particular, me dice que success, no, falló, porque falló la conexión, me devolvió un bad request y me dice, este es un texto que está transformado, me devuelve un JSON, ya, me devuelve un JSON, pero ese JSON lo transformó a un string y por eso se ve con esos caracteres que /n, ya, slash comilla, pero es porque está pasando. En el fondo, ¿qué es lo que dice? Esto se puede mejorar, ya, pero ¿qué es lo que dice? Me dice que hay un tipo inválido. User ID es de tipo inválido. Esperábamos un number, pero recibimos un indefinido. Pues claro, user ID no se envió. Después dice que esperábamos un string, en el caso del método, pero en vez de un string nos mandaron un define. Está bien. Y con eso ya nos podríamos quedar para asumir desde el lado del front que si es que tuvo un error 400 porque algo falló. Que exactamente lo que está acá. Y esta validación, de nuevo, no la hicimos nosotros. Lo hizo SOD. Ahora, agreguemos como estaba recién. Y en este caso se van a cumplir las condiciones porque viene user ID, es un string y viene method, o sea, viene user ID que es un número y viene method que es un string. Cambiémoslo, dejémoslo al revés. Que user ID sea un string y que esto sea un número. Vamos a ver cuál va a ser el error ahora. Ya, me devolvió un 400, pero me dice, user ID esperaba un número, pero recibió un string. Y el caso contrario abajo, esperaba un string, pero recibió un número. ¿Ya? Cambió el error. No es que no vengan ahora, no es que sean indefinidos, es que los valores no corresponden. ¿Vale? Dijimos cómo corresponde. Le damos de nuevo. Y ahora, si se fijan, imprimió la data. Tal cual el método. O sea, imprimió data, imprimió método. Y ahora me dio el error 500 que teníamos la otra vez. ¿Por qué? Porque la validación ahora sí pasó y la validación fue correcta. Por lo tanto, en data yo ya puedo tener method payment, perdón, ¿ya? Y, bueno, avanzó el código. De todas maneras está malo por lo que ya habíamos visto en el video pasado. Pero ahora, en base a validación, está ok en el sentido de que llegó el dato que esperaba y llegó del tipo que esperaba. Ahora, yo le puedo poner más validaciones a esto. O sea,
Además de que sea número, si es que viene un número, yo puedo aquí definir un mensaje específico. Por ejemplo, si me devuelvo a Sol, ya yo puedo, vamos a buscar acá. ¿Dónde están los tipos de datos? Definiendo esquema. Estoy buscando. Message. Ya, acá. Va directamente un string en el valor. Entonces yo podría decir aquí se esperaba un número. Y en el caso del método se esperaba se esperaban letras. O palabras mejor. Se esperaban palabras. Porque crédito, débito, efectivo. Vale, probemos de nuevo. Y ahora va a ser el mismo error, pero ahora cambió el mensaje. Ahora el mensaje es, en el caso del user ID, se esperaba un número. En el caso del método, se esperaban palabras. ¿Ya? Podemos cambiar o customizando el mensaje en base a este tipo de error. Como decía también, yo puedo ser más específico. Puedo poner un mínimo y un máximo. Entonces, el valor mínimo para el user ID va a ser 1, considerando que que el ID del usuario es un índice incremental y va a empezar del 1. Vale, va a ser 1. Y en el caso que esto quede malo, ¿por qué me dice que hay un message error? Error, perdón. No se actualizó. Ya, vale, ahora sí me dice error el string. Ya, entonces el valor mínimo es 1. Ya, y lo mismo lo puedo hacer para el máximo. Máximo, no sé, voy a inventar. En el caso que tenga más de estos usuarios. El valor máximo es... por ponerle algo. En el caso del método, lo mismo. Ahora, no hay un min propiamente tal. Ya se asume que es un mínimo en largo. Min length, entonces 3. Va, perdón. Y lo mismo. El largo mínimo es 3. Y lo mismo entonces. Máximo de 15 dijimos recién, porque así está en la base de datos. Si me voy al esquema, dijimos que el largo de el campo iba a ser 15, por lo tanto no me puedo pasar de 15. Entonces 15, error, el largo máximo es de 15 caracteres. Vale. Entonces con esto, si vuelvo a probar, ya voy a dejar esto como -1 y esto voy a dejarlo como A para que muera. Vale, entonces ¿dónde está? Too small, ese fue el error. User ID, el valor mínimo es 1, le enviamos -1. Y en el caso del método, el largo mínimo es 3. ¿Ya? Con eso ya, entonces ya probamos las validaciones. 19 y efectivo. Y si se cumple esto, entonces avanzamos. Me va a dar el error 500, pero ya sabemos por qué es. ¿Ya? Entonces estaríamos listos con la validación SOD y eso sería todo. ¿Ya? Vale, eso por este video.